Las noticias falsas han llegado a las aulas. Un estudio entre adolescentes reveló que el 83% de ellos había creído una noticia falsa, una fake news. ¿Cuáles son, por tanto, los retos a los que se enfrenta hoy en día la enseñanza? Pues vamos a repasarlos cuando superamos el Día Internacional de la Educación. Se celebró ayer, lo hacemos con Silvi Pérez. Ella es profesora de Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña. Buenos días, Silvi. Muy buenos días a todos. Bueno, ¿qué factores son los que más están incidiendo en que se le dé crédito a esas noticias falsas? Te diría un poco la velocidad con la que circulan y la intensidad con la que están calando cuando aparecen. Siempre ha habido bulos, siempre ha habido noticias falsas, siempre en la puerta de una escuela o en la cola de una panadería ha habido esta situación. Pero ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que las noticias circulan por redes sociales, eso las hace extremadamente virales en muy poquito tiempo y hace que, si todo el mundo la conoce, damos por hecho de que debe ser verdad. Claro, algunas más inofensivas y otras menos, porque pueden hacer daño importante, pero ¿cuál diría que es el impacto que tiene, sobre todo si hablamos de adolescentes, que son a lo mejor quienes más pueden recibirlas, o en los dispositivos de ellos es en los que más pueden circular este tipo de noticias? ¿Cuál es el impacto que puede causar en la mente de estos chicos y chicas? El impacto es más en la manera como procesamos la información y en la manera como aprendemos a discernir lo que es verdad de lo que es mentira. Fíjense que cuando nos paramos a mirarlo, a estudiarlo, todavía no había sido el boom de la inteligencia artificial. El hecho de que la inteligencia artificial nos haya mostrado, ¿no?, imágenes absolutamente creíbles y que no lo son, hace que perdamos un poquito la capacidad crítica. Entonces, de cara a su pregunta respecto a los adolescentes, respecto a estas personas que están en proceso de desarrollo, no es tanto un impacto en la estructura, ¿no?, del cerebro, sino en cómo nos acostumbramos a leer sin comprender. También es un tema que últimamente se ha dado mucho que hablar, ¿no?, con el informe PISA, la comprensión lectora. Entonces, es el leer sin comprender o el escuchar sin comprender y, al no comprender, no analizar y dar por bueno cualquier cosa. Con los daños en consecuencia que puede tener, por ejemplo, hacia colectivos contra los que se vierten esas informaciones falsas, que muchas veces, pues, por ejemplo, colectivo LGTBI, colectivo de personas migrantes, son foco también de esos bulos, ¿no?, que circulan muchas veces por las redes. Claro, todo depende, como usted comentaba, si se trata de cosas más o menos inofensivas o si se trata de noticias o bulos que están intencionadamente circulando. O incluso a veces el darse de alta en grupos de WhatsApp, etcétera, en las que se hace circular información sensible, que no puedan distinguir si realmente es fiable o no es fiable y que además sí, acaban creando como una especie de perspectiva hacia la opinión, ¿no? Acaban construyendo estados de opinión. Esto es muy difícil de manejar, ¿eh? La pregunta sería, Silvi, ¿cómo construimos esas mentes preparadas para ser críticas, para analizar, para discernir? ¿En qué momento se empieza a trabajar con el alumnado más o menos pequeño? ¿Cuándo? Si cuando sean adolescentes o incluso en otras etapas de la enseñanza. Y si consideras que debería, por ejemplo, introducirse una asignatura específica para ello. ¿Cómo lo hacemos? Asignaturas específicas seguro que no, porque si tuviéramos que crear una asignatura específica para cada demanda que va surgiendo, pues estaríamos 63 horas de las 24 en el colegio haciendo asignaturas. La mirada creo que debe de ser un poco más transversal. La capacidad crítica es una capacidad que nos es propia como seres humanos, es decir, una vez que podemos desarrollar un pensamiento abstracto, una vez que podemos pensar sin necesidad de tener las cosas delante, es en ese momento que tenemos que ser capaces de poder enseñar a establecer relaciones lógicas entre los objetos, entre los conceptos y a partir de aquí sacar conclusiones. Me pregunto un poquito las edades o las maneras. Cuando los niños son muy pequeños, 4, 5 años, en el que todavía hay un pensamiento mágico, un pensamiento que no se distingue la realidad de la ficción, en esos momentos no estamos preparados ni para poderles enseñar, ni su cerebro para poder comprender
porque precisamente construimos nosotros mismos todo un realismo mágico en el que entramos con ellos. Hay un momento que esto se termina, hay un momento en el que ellos son conscientes de lo que es real y de lo que es mágico. Es más o menos a la vez que estamos introduciendo la lectura, la escritura, el poder comprender. Yo creo que el primer paso es adquirir una buena comprensión lectora y adquirir una buena decodificación auditiva, es decir, no solamente de leer, sino de aquello que escuchamos. Sí. Cuando llegan ya a los institutos o en edades más avanzadas, como me comentaba, yo creo que sí que se debe hacer no una asignatura, pero sí un objetivo de trabajo y de desarrollo de la capacidad crítica, incluso enfrentando directamente al alumnado con noticias que sabemos que no son verdad, hacerlas pasar por buenas y mostrarles de qué manera cualquiera puede caer en creerlas, o cómo la sociedad en algún momento ha creído imágenes o ha creído bulos que no son verdad. Enfrentarles a la situación. Bueno, la tecnología avanza, es evidente que la sociedad cambia también con ella y nosotros que debemos de una forma o de otra ir haciendo cambios para también adaptarnos. Silvi Pérez, profesora de Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días.